En los años más brillantes del cine, algunos actores desaparecieron sin dejar rastro. Sus muertes fueron confirmadas, sus funerales cubiertos por la prensa. Pero sus cuerpos nunca se mostraron del todo. Lo que parecía tragedia era escape. Detrás de los contratos había pactos. Detrás de la fama, rituales. Y detrás de algunas desapariciones, una sola razón: huir de grupos que lo controlaban todo desde las sombras. Sabían demasiado, y sabían que hablar no era opción. Hoy te mostraremos los nombres que dijeron adiós en los titulares, pero tal vez siguieron vivos, lejos del foco y más cerca de la verdad. Sheila Ryan era rápida, de palabra, de decisiones y de instinto. Su carrera se movía sin escándalos, sin titulares forzados. Pero hubo un punto en el que desapareció tan silenciosa como llegó. Un retiro repentino, una muerte inesperada en 1975, y una familia que nunca habló demasiado. Los registros oficiales fueron mínimos, y algunos incompletos. Uno de los fotógrafos que trabajó con ella en los años 50 contó que Sheila empezó a cambiar sus rutinas, cancelaba compromisos sin aviso, hablaba en clave, evitaba entrar sola a ciertos camerinos, decía que la estaban siguiendo desde adentro, y que había dicho no a algo que no debía haberse negado. No lo explicó. Solo dijo que no estaba dispuesta a ser parte del grupo. A partir de ahí, su entorno cambió. Lo más extraño fue lo que vino después. Una actriz con su misma voz y gesto fue vista en Chicago, 3 años después de su supuesta muerte, trabajando con otro nombre y sin vínculos con el cine. Cuando un periodista intentó acercarse, desapareció. Ningún certificado fue mostrado públicamente. La versión oficial fue una línea en un boletín. Pero entre los que la conocieron, la frase se repite: Sheila no murió. Sheila se fue antes de que la atraparan. ¿Fue su muerte o su última escena? Don Red Barry siempre fue visto como el tipo duro, el actor de westerns que no necesitaba dobles. Pero esa imagen escondía otra realidad. Era impulsivo, sí, pero también tenía miedo. Un miedo que nunca explicó del todo, pero que muchos notaron cuando empezó a andar armado fuera del set. Decía que no era paranoia, era precaución. En los últimos años antes de su muerte accidental en 1980, Barry empezó a romper lazos con estudios, rechazaba invitaciones, y decía que había cosas que no se trataban con managers. Una actriz que compartió set con él dijo que, durante una cena, le confesó que había firmado algo que no podía romper. Que una vez dentro, ya no había salida sin castigo. Esa noche, la terminó antes de tiempo, y pidió que no lo mencionaran más en público. Lo que vino después fue confuso. La versión oficial habló de una tragedia en su hogar. Pero los informes eran contradictorios, las fechas no cerraban, y el cuerpo no fue mostrado en prensa. Varios colegas afirmaron haber recibido llamadas con su voz semanas después del anuncio. Nunca se confirmó nada, pero su nombre quedó como uno de esos casos donde la muerte fue tan conveniente que dejó más dudas que certezas. Nancy Guild tuvo un inicio potente. Prometía mucho, pero de un momento a otro, su carrera se desinfló. La prensa lo atribuyó a malas decisiones. Lo que no dijeron fue lo que se comentaba entre técnicos y asistentes. Nancy se había negado a participar en un círculo cerrado de benefactores con influencia sobre los contratos. Y desde ahí, empezó su caída. Durante un rodaje en Nueva York, se encerró en su camerino y no salió por horas. Cuando lo hizo, tenía el rostro descompuesto. Le dijo al director que no podía continuar y pidió terminar su participación sin cobrar. Eso no era normal. Alguien que la conocía aseguró que había recibido un aviso, algo que la hizo cambiar de actitud de forma radical. Desde entonces, desapareció del circuito de fiestas, de las reuniones sociales y de la vida pública. Su muerte fue reportada décadas después, en 1999. Pero para muchos, Nancy había desaparecido mucho antes. Dejó de aparecer incluso en reuniones privadas con antiguos compañeros. No daba entrevistas. No asistía a homenajes. Nada. Solo un vacío. Una actriz que no quiso pagar el precio, y que para algunos, escogió fingir un final antes de ser devorada por algo más grande que su carrera. Craig Stevens fue el rostro de la elegancia en televisión. Un tipo pulcro, medido. Perfecto para encajar en el molde de galán sin ruido. Pero lo que pocos sabían es que, fuera de cámaras, su vida era un rompecabezas lleno de piezas que no coincidían. Manejaba 2 agendas. Tenía propiedades a su nombre que nunca visitaba,
y varios amigos cercanos afirmaron que nunca sabían dónde dormía realmente. Una asistente de producción contó que Craig recibía sobres sin remitente cada semana. Nunca los abría frente a nadie. Simplemente los guardaba. Años después, se descubrió que su nombre figuraba en una lista confidencial de invitados a retiros organizados por un grupo privado con supuestos vínculos espirituales y financieros. Stevens negó cualquier relación, pero poco después, redujo su actividad pública y desapareció del circuito social sin explicación. Murió oficialmente en 2000, pero su retiro real fue mucho antes. Desde los años 70, empezó a moverse con otra identidad en círculos alternos, usando nombres distintos en hoteles y vuelos. Alguien que trabajó en la aerolínea TWA filtró que viajaba con documentación distinta, como si ya no quisiera ser encontrado. Lo que empezó como estrategia de discreción terminó pareciendo una fuga silenciosa, y nadie sabe con certeza si realmente dejó este mundo, o solo se fue de escena. Mona Freeman fue presentada como la inocente perfecta, pero esa imagen se desmoronó tras bastidores. Lo que el público no sabía es que fue una de las pocas que se negó en seco a un productor que organizaba encuentros secretos con actrices jóvenes. No hubo escándalo, solo consecuencias. Su contrato fue pausado, y su nombre, borrado de 3 proyectos sin explicación. A partir de ese momento, Mona comenzó a comportarse como alguien que ya no confiaba en nadie. Cambió de agente, se mudó fuera de California, y empezó a relacionarse con grupos religiosos semiclandestinos que mezclaban fe, control mental y ceremonias privadas. Algunos decían que era una forma de protegerse, otros que la estaban capturando por otro camino. Lo cierto es que nunca volvió a pisar los foros con la misma seguridad. En los años 80, cuando se le intentó contactar para una entrevista homenaje, su familia respondió que ya no hablaba con prensa. Luego vino el anuncio de su muerte, sin velorio público, sin imágenes, sin testimonios. Solo una línea seca en los medios. Hay quienes juran haberla visto en Nuevo México años después, bajo otro apellido. Nadie lo confirmó, pero los que conocían su historia sabían que Mona no se retiró por gusto. Se fue para no volver a mirar atrás. Jeff Chandler era de esos actores que no tenían que esforzarse para gustar. Tenía la imagen perfecta para todo: western, drama, romance. Pero tras su sonrisa, había un malestar constante. Un tipo de tensión que no se notaba a cámara, pero sí en camerino. Muchos notaban su paranoia, su necesidad de saber quién estaba en la sala y si la puerta estaba realmente cerrada. En los últimos años de su carrera, se le empezó a ver en reuniones discretas con empresarios que no tenían relación con el cine, pero sí con redes de control que operaban desde clubes exclusivos en la costa oeste. Se decía que era parte de un grupo selecto, que sabía demasiado y que por eso vivía al límite. Un director dijo en voz baja: "Jeff ya no actúa, se está protegiendo". La frase no era exagerada. Su muerte fue rápida, clínica, quirúrgica, un procedimiento médico, dicen. Pero lo extraño fue que el informe llegó antes de que se completara la operación. Algunos datos no coincidían. El hospital se negó a dar entrevistas. Y un excompañero afirmó que Jeff ya había preparado un cambio de identidad para salir limpio si algo salía mal. Nunca se sabrá si lo logró. Pero entre los muros del estudio, muchos entendieron que su salida fue más una estrategia que un accidente. Rhonda Fleming fue conocida como la reina del Technicolor, pero su entorno no tenía nada de colorido. Brillaba en pantalla, pero fuera de escena se le vinculaba con un grupo selecto de inversionistas privados que manejaban desde películas hasta influencias políticas. Al principio, ella lo vio como una oportunidad. Después, como una trampa. En 1957, canceló 2 rodajes sin dar razones. Solo dijo que tenía que desaparecer un tiempo. Nadie entendió por qué una actriz en su punto más alto tomaba esa decisión. Un miembro del estudio dijo que la vieron romper un contrato frente a un productor, y que después de eso, la seguridad del set se duplicó durante semanas. Ella no volvió a hablar de ese momento, pero sí empezó a moverse con guardaespaldas, incluso en reuniones privadas. Rhonda falleció oficialmente en 2020, pero durante años anteriores se reportaron avistamientos de alguien idéntico a ella en Baja California, en eventos privados sin cobertura. Nunca hubo fotos, nunca hubo confirmación. Solo una idea constante: ella no murió, se escondió. Y lo hizo porque sabía que quedarse le costaría más que su carrera. Brian Donlevy nunca fue protagonista de escándalos públicos,
Pero todos los que trabajaron cerca de él sabían que era el tipo al que había que tener lejos cuando había algo sensible en curso. En más de una ocasión, lo sacaron del set durante reuniones entre ejecutivos y actores nuevos. No porque estorbara, sino porque escuchaba demasiado. Años después, uno de sus asistentes dijo que Brian había recibido una oferta: estar dentro o quedarse afuera para siempre. Al parecer, no aceptó. Y desde ese día, empezaron los retrasos en sus pagos, los rechazos sistemáticos, los rumores sobre su salud mental. Pero él seguía asistiendo a eventos con cara firme, aunque todos sabían que estaba peleando algo más fuerte que un papel. Murió oficialmente en 1972, pero un exdirector de casting dijo que meses después de su funeral recibió una carta con su firma y un solo mensaje: gracias por no soltar nada. Nadie lo tomó en serio. Pero desde entonces, muchos que hablaron de Brian empezaron a borrar sus comentarios, como si incluso después de muerto, siguiera vigilando quién decía qué. Faith Domergue fue apadrinada por Howard Hughes, pero su ascenso fue rápido y su caída silenciosa. Muchos pensaron que fue porque no cumplió con las reglas no escritas del círculo que la rodeaba. Otros aseguraron que sabía demasiado sobre acuerdos entre estudios y grupos cerrados con prácticas fuera del cine. A mediados de los 50, se alejó del ambiente sin dar explicaciones. Cambió de ciudad, de rutina, y empezó a hablar en clave. Esto no es Hollywood, es otra cosa disfrazada de estudio, dijo una vez. Quienes la conocieron bien, contaban que llevaba siempre consigo un sobresellado con documentos que probarían todo si algo le pasaba. Nadie sabe qué había adentro, solo que nunca dejó que nadie lo tocara. Cuando se anunció su muerte en 1999, no hubo acto público, ni imágenes, ni palabras de despedida de colegas. Un rumor aseguraba que había sido vista en Francia años antes, con otro apellido. Lo cierto es que Faith desapareció antes de que el sistema pudiera consumirla por completo. Y en ese entorno, eso ya era una victoria. Richard Basehart era metódico. No dejaba cabos sueltos. Cada movimiento parecía calculado, incluso su salida. Fue uno de los pocos que, al final de su carrera, comenzó a cortar vínculos con la industria sin conflictos, sin peleas públicas, solo distanciamiento quirúrgico. Pero no era un retiro normal. Era algo más. En una conversación con un antiguo colega, dijo una frase que quedó marcada: uno no se va del cine, se esconde de lo que viene con él. Desde entonces, empezó a cerrar cuentas, a vender propiedades y a desactivar todo lo que pudiera conectarlo con su pasado. Los últimos papeles que firmó fueron a nombre de una empresa fantasma. Su círculo más cercano se redujo a 3 personas. Todas desaparecieron tras su muerte. En 1984 se anunció su fallecimiento. Pero varios investigadores de cine aseguran que sus registros legales presentan inconsistencias. Nombres alterados, firmas cambiadas, un acta sin sello original. Parecía más una desaparición ordenada que una muerte real. Y si alguien tenía el control para lograrlo sin dejar huella, era él. ¿Cuántos detalles se ocultan cuando todo parece demasiado perfecto? En Hollywood, fingir una emoción era parte del trabajo. Fingir una muerte fue parte del escape. Algunos desaparecieron por miedo, otros por estrategia, pero todos sabían que quedarse significaba entregar más que su carrera. Estas historias no están en documentales, ni en biografías autorizadas. Están enterradas entre rumores, archivos bloqueados y silencios bien pagados. Si quieres conocer más sobre lo que nunca salió en pantalla, suscríbete. Porque en esta historia, lo que importa no es quién murió, sino quién logró desaparecer a tiempo.